En el tranquilo pueblo de St. Mary Mead, cada susurro esconde un misterio. Y la señorita Marple siempre está escuchando. No olvides darle a me gusta, comentar y compartir desde donde estás viendo el vídeo. Asesinato en el concurso de mermelada de fresa. Capítulo 1. El pueblo de Matchcompton tenía una forma particular de celebrar el verano. Una forma que no era ni grandiosa ni ostentoso, pero innegablemente encantador. Cada julio, bajo banderines esparcidos por el Hedrossi, con el aroma del heno calentado por el sol, el pueblo se reunió para su fiesta más querida en evento. El concurso anual de mermelada de fresa se celebró en el parque junto a la iglesia, donde las mesas de madera estaban cubiertas con manteles de encaje. Los tés humeaban en silencio. Ancianas con sombreros florales presidían como reinas sobre cuencos de conservas relucientes. El aire zumbaba con abejas y chismes. Los niños corrían punto a él alrededor, con las bocas manchadas de mermelada, y el vicealguacil, el reverendo Pottle, permanecía sonriendo junto al puesto de bollos, esquivando avispas y estrechando manos en Miss Marple. Estaba sentada bajo una sombrilla, a raya cerca de la carpa de los jueces, mientras sus agujas de tejer tintineaban serenamente en casualmente. Este año no competía. La gota le impedía estar de pie. Oviari, una olla hirviendo insoportable, y además, demasiados años de victorias. Simplemente, no es deportivo, había dicho, con un brillo modesto en los ojos. Sin embargo, sus ojos azul pálido no pasaban por alto nada. Los concursantes se habían dado cuenta desde temprano de que por la mañana colocaron sus frascos en una fila ordenada debajo de la solapa blanca de la marquesina. Estaba la señora Emmeline Hartfield, cuyas conservas eran tan afiladas como su lengua, la joven Daphne Broom, recién llegada al pueblo y demasiado entusiasta con todo, y la señora Georgina Lacey, la campeona reinante de los últimos 3 años, conocida por sus exigentes estándares. Jaila, desafortunada. Costumbre de curiosear en las recetas de otras personas. Creo que los jueces deberían realizar una muestra anónima. Miss Marple oyó Georgina Dice. Algunas personas se pasan con el zumo de limón. Pero, ¿no es ahí su encanto?, preguntó Daphne. Cada mermelada tiene su propia personalidad. Hay personalidades que funcionan mejor diluidas, murmuró Georgina. La boca de Miss Marple se tensó ligeramente. Una vez le había dicho al inspector Croc que los concursos del pueblo revelaban más sobre el verdadero carácter de una persona que cualquier dibujo en la conversación en la habitación. James Powder. Y hoy, mientras el sol brillaba, mientras pulía los tarros de mermelada, sintió una inquietud que no lograba identificar. No fue el clima, aunque hacía un calor sofocante. No fue la mermelada. Sin embargo, alguien había enviado un frasco de aspecto sospechosamente uniforme, que podría haber venido directamente de Estante D. Grocer. No, era otra cosa. Una frágil corriente subterránea bajo el cortesías. Una incorrección, como la nota discordante en una dulce melodía. La contienda a la ceremonia tuvo lugar con una pequeña reprimenda. El reverendo Pottle y la señora Partridge, de la El Gremio de Mujeres, y un fabricante de mermelada, jubilado de Sussex llamado S.R. Willoughby, fueron los jueces designados este año. Uno a uno, sumergieron cucharas de plata entre las hileras de brebajes rubí, asintiendo cortésmente y murmurando sobre equilibrio, acidez y textura en la lengua. En la señora Georgina Lacey observaba con una satisfacción apenas disimulada, con los brazos cruzados y los labios apretados en su tarro, reconocible por el pequeño ramillete de lavanda atado a la tapa. Se sentó justo en el centro. Cuando le llegó el turno, los jueces deliberaron en voz baja. Entonces, se reclinaron, secándose los labios con un paño. Excelente final, dijo el señor Willoughby. Sorprendentemente coherente, añadió la señora Partridge. Encantador, dijo el vicario Antosio, aunque más fuerte de lo que esperaba. La sonrisa de la señora Lacey se ensanchó. No hay que tenerle miedo a la fruta,
dijo. Miss Marple la miró entejía y no dijo nada, pero un ligero ceño fruncido asomó a su frente. Luego entró Daphne Broom, cuya entrada fue recibida con murmullos educados. A la señora Hartfield la siguió, lo suficientemente ácida como para hacer parpadear al reverendo Potlen. Y entonces, curiosamente, el frasco de Elsie Sims, la viuda del panadero, fue omitido por completo. Pensé que Elsie había presentado una, dijo la señorita Marple, hablando por primera vez. Sí, dijo la señora Partridge, pero la etiqueta estaba borrosa. No estábamos seguros de cuál era. Supongo que esa ha sido descalificada. Elsie Sims, de pie rígida cerca, parecía que iba a protestar, pero simplemente asintió y retrocedió. En sus manos retorcieron la correa de su bolso. Luego se anunció el resultado final. ¿Sra. Lacey había ganado? De nuevo, siguió un cortés aplauso en Georgina. Lacey recibió su cinta junto con él, heredero de un general victorioso, e hizo un discurso, en el que agradeció a su difunta madre por inculcarle disciplina, y a su ama de llaves por ser tan paciente con toda la fruta estaba hirviendo. Miss Marple aplaudió suavemente, pero sus ojos estaban en otro lugar. Más tarde, mientras se servía el té, y el vicario se acercaba a un plato de bollos, un pequeño grupo de personas se reunió alrededor de la mesa de los ganadores. La señora Lacey estaba repartiendo solo ofrecía muestras a los curiosos. Repartía muestras con la precisión de una farmacéutica, observando cada una ava, como un halcón. Entonces, ocurrió algo extraño. La propia Georgina, tal vez dejándose llevar por la excitación, lamió una pequeña mancha de su propia mermelada de una cuchara de plata e hizo una pausa. Miss Marple, observando desde su sombrilla, vio el destello cruzar el rostro de la mujer. Sin alarma. Georgiana Lacey dejó la cuchara y se llevó la mano al pecho. Disculpen, dijo. Murmuró, abriéndose paso entre la multitud. Varias cabezas se volvieron. ¿Digo, está bien?, preguntó alguien. Supongo que es por el calor, dijo el reverendo Porol, que ya se abanicaba el rostro. Pero en cuestión de minutos, Georgina Lacey se desplomó detrás de la mesa de caballete. Una mancha de rojo intenso le manchaba los guantes blancos. Señora Partridge. Dejó escapar un grito agudo. Al señor Willoughby se le cayó la taza de té. Un general se oyó un clamor. Se ha desmayado. No, traigan al doctor Griffith. Miss Marple no se levantó. Permaneció sentada bajo su sombrilla con el tejido olvidado en su regazo. Observaba con calma intensa a la multitud. Se reunieron y se separaron como un banco de peces alrededor de un tiburón. El médico llegó rápidamente. Pero no sirve de nada. Muerta, anunció, muy repentinamente. Podría ser su corazón, aunque yo no se puede afirmar con certeza. Los aldeanos retrocedieron. Algunos comenzaron a murmullos sobre el estrés, el calor, la emoción de la competición. El agente de policía fue llamado desde la oficina de correos. El cuerpo de la señora Lacey fue cubierto suavemente con una sábana de lino. La señorita Marple se puso de pie y caminó lentamente hacia la mesa de la mermelada. Echó un vistazo a la fila de frascos. Luego miró la lavanda atada Fr. asco, el que Georgina había probado. Curiosa, murmuró. Uno no suelen morir por ganar una cinta. Se convirtió en doctora. Griffith se acercó. ¿Cree que fue el calor, señorita Marple?, preguntó. Aunque su tono era inseguro, en la mirada de la señorita Marple se desvió hacia la ramita de lavanda. Quizás, dijo suavemente, pero uno se pregunta qué más podría haber estado gestándose en esa olla. En capítulo 2. La conmoción por la repentina muerte de Georgina. Lacey se cernió sobre gran parte de Compton como una nube de tormenta que se negaba a disiparse. A la mañana siguiente, los escribanos aún ondeaba alegremente con la brisa veraniega, pero nadie se detenía bajo ella. El verde estaba desierto, salvo por unos pocos pétalos marchitos y el contorno de Tisan.
dejada por el agente, medio borrada por el paso del tiempo, pero aún visible para quienes sabían dónde mirar. En la Vic, el reverendo Pottle estaba sentado en su estudio con una erección húmeda, un pañuelo y el ceño profundamente fruncido. Conocía a Georgina desde hacía años. Escuché sus opiniones sobre la mermelada, sobre las escrituras y sobre el comportamiento de los demás, con la misma paciencia. Mujer formidable, murmuró para sí mismo, no fácilmente vencida por el calor, me atrevería a decir. Sin embargo, la señorita Marple no dijo nada parecido. Había pasado la mañana en el salón de su casa de campo, un espacio modesto pero ordenado con vistas al camino, y una lavandeja de té permanecía intacta a su lado. Sus ojos no estaban fijos en su labor de punto, sino en la página del Compton Chronicle que ya lucía el llamativo titular: Muere un campeón de la conservación tras la competición. La trágica enfermedad repentina fue la culpable. Tomó su taza de té, hizo una pausa, y lo volvió a colocar en el suelo. Llamaron a la puerta. Era Dora Bannister, entrometida, de lengua afilada y perfectamente arreglada. A N.D.s del mediodía. Ya lo oíste, por supuesto, dijo, sin esperar invitación mientras entraban dentro. Sus ojos ya escudriñaban la habitación en busca de señales de escándalo. Sí, lo hice, dijo la señorita. Dijo Marple, con suavidad. Siéntate. Supongo que tendrás algo que decir al respecto. Bueno, al menos es de lo único que se habla. Se derrumbó como un saco de harina justo ahí entre los tarros de mermelada. Simplemente horrible. Y ahora dicen puede que no haya sido natural. Miss Marple miró a su visitante por encima de las gafas. ¿Quién es? Cariño. Dora se sonrojó ligeramente. Ya sabes, la esposa del panadero dijo que el médico se mostró muy hermético ayer. ¿Y Elsie Sims? Bueno, parecían... había visto un fantasma. No lo culpo. Ni siquiera juzgaron su propia mermelada. Pobrecita querida. Sí, dijo la señorita Marple pensativa. Un poco extraño, ¿verdad? Entré tú a yo, dijo Dora, en voz baja. Georgina y Elsie no se llevaban bien. Hace unas semanas hubo una especie de discusión en la panadería. Algo sobre los envíos de flores son incompletos. Creo que eso tendría que ver con los bollos, no con los demás. Mermelada de fresa. Bueno, sí. Pero los sentimientos perduran, ¿verdad? ¿Y tú? ¿Sabías que Georgina acusó una vez a la señora Hartfield de robarle la receta del chutney de ruibarbo? ¡Qué descaro! No me extrañaría que Emmeline intentara algo turbio. La señorita Marple no respondió. Dejó que Dora habla como quien habla con una tetera hirviendo. Al final, el vapor revela lo que es dentro. Para cuando Dora se marchó, llena de su propia importancia y especulación, la señorita Marple se había enterado de que Georgina había discutido con no menos de 3 mujeres en las 2 semanas anteriores a su muerte, que había insinuado que participaría en una última competición antes de retirarse, y Cuela habían visto hablando en voz baja con un hombre que llevaba un bombín, que no era de la zona high desde luego. No tenía un aspecto respetable. Todo eran chismes. Y sin embargo, Miss Marple reflexionó. Los chismes eran .s. Y en Paul, ¿verdad? Desordenada. Había que escuchar, no las palabras, sino la costura. Amelia O'Targy se puso el sombrero y se dirigió al pueblo. C a mí, no hacia la panadería. Elsie Sims estaba afuera untándose harina. Se quitó el delantal y se ajustó apresuradamente la cinta negra, prendida al cuello. Señorita Marple, dijo con rigidez, venga a probar las tartaletas de manzana. Tengo una tanda recién horneándose. Todavía no, dijo la señorita Marple, con una leve sonrisa. Esperaba oír una palabra. Debes estar bastante conmocionado. Elsie echó un vistazo por encima del hombro, y luego se hizo a un lado para dejarla entrar. En el interior olía a masa caliente y fresa. Sobre el mostrador había una cesta con productos devueltos. F. R. ascos. Ya no se necesitan más participaciones del concurso. Lamento,
Lo de tu frasco no fue juzgada, comenzó Miss Marple con suavidad. A Elsie se le tensó la mandíbula. Dijeron que la etiqueta era ilegible. La revisé 2 veces antes de enviarla. Estaba clara. Qué bien. ¿Crees que alguien lo quitó?, preguntó la señorita Marple. No creo en cualquier cosa, dijo Elsie. Pero sus manos cubiertas de harina se aferraron a la encimera. Miss Marple miró hacia los frascos. ¿Puedo? Elsie asintió. Un frasco de envase medio lleno le llamó la atención. La etiqueta estaba en efecto borrosa, casi completamente ilegible, como si alguien hubiera pasado un dedo mojado por encima. Sin embargo, llevaba el característico borde festoneado de Elsie alrededor de la etiqueta, a diferencia de las demás. ¿No usaste lavanda año?, preguntó la señorita Marple distraídamente. Elsie parpadeó. Número, siempre pongo un resorte, un toque de menta, justo en el interior de la tapa, un toque de frescura. Miss Marple volvió a colocar el frasco y se dio la vuelta. En la plaza, la conversación había pasado de la conmoción a la especulación. El reverendo Pottle había sido entrevistado por el periódico del condado. Un inspector local de Merryme, el inspector Crook, fue citado después de que el forense expresara dudas sobre las causas naturales. Ahora corrían rumores de envenenamiento. Miss Marple regresó a su cabaña y encontré el buzón tintineando. Habían metido una nota. El inspector Crook te invita a tomar el té mañana. Reunión privada a las 4 en el vicaría. Ella sonrió levemente. Creyó que había aprendido. Hacía mucho tiempo que si tú querías llegar a la verdad, no empezaste con los sospechosos, empezaste con la señorita Marple en la vicaría. Al día siguiente, el té estaba cuidadosamente servido en el aparador cuando la señorita llegó Marple. El inspector Cratak se levantó, con aire brusco. Error respetuosa, señorita Marple, dijo asintiendo. Gracias por venir. Ella aceptó una taza de tomate y esperó. Ya hicimos la autopsia, dijo tras una pausa. Estaba envenenando con arsénico. Creemos que la cantidad suficiente para causar un colapso inmediato, pero tomado en una dosis tan pequeña que al principio podría confundirse con un fallo natural. ¿Alguien sabían lo que hacían? La señorita Marple removió su té y luego dijo: ¿Y tú? ¿Sospechas del atasco? Es el vehículo más probable. Ella solo probó el suyo durante horas. Nada más había salido de sus labios. Pero no es solo eso. Abrió una carpeta. Esta mañana, la señora Partridge, la jueza, sufrió una violenta caída. Enferma. Afortunadamente se recuperará, pero sus síntomas eran similares. Candidates venemas también se encontró en su organismo. La señorita Marple alzó la vista. Y el vicario ilesa. Otra cuchara. Tal vez. Crack asintió. Pero ¿por qué envenenarse? Georgiana lo puso en el frasco para perjudicar a los jueces. ¿Por qué probarlo? Ella no lo sabía, dijo la señorita Marple en voz baja, o mejor dicho, no esperaba hacerlo. Me pregunto, ansía Yom. Pregunto si ese era su frasco. Crayock la miró fijamente. Miss Marple se inclinó, adelanteñó. Supongamos que alguien cambió las etiquetas, tal vez descalificando a Elsie. Entró y colocó un frasco de médico en el lugar de Georgina. Un frasco que parecía lo suficientemente cerca como para no levantar sospechas. Pero ¿quién llegaría a tales extremos? Señorita Marple miró su té. Alguien que comprendía el orgullo y la amargura. Y como a una mujer como Georgina, vigilaría atentamente su propio éxito. Tío Ansorbo. Dígame, inspector. Se analizó la entrada de Elsie Sims. Hemos enviado todos los frascos para los resultados del análisis de mañana. La señorita Marple asintió. Me gustaría asistir a ese proceso, si no le importa. Sonrió levemente. Sería un tonto si dijera no. Aquella noche, el pueblo permaneció en silencio. Pero bajo ese silencio, algo hervía a fuego lento. Miss Marple estaba de pie junto a su ventana,
observando el parpadeo de la luz de la lámpara junto a los setos. Un tarro de mermelada. Orgullo de una mujer. Una etiqueta que desapareció. Anne sintió que los hilos comenzaban a tensarse. Y en algún lugar, alguien sabía que estaban empezando a deshilacharse. Capítulo 3. Para cuando el analista forense de Mary me llegó a la mañana siguiente, el pueblo de Matchcompton prácticamente se mantenía en pie en aliento. Las alegres banderolas del concurso de mermeladas, por fin, habían sido retiradas como si su sola presencia ofendiera el ambiente. Las mesas habían sido plegadas. Solo un pequeño grupo de chismosos permaneció cerca del césped, susurrando mientras observaban. El agente llevó una caja marrón a la vicaría dentro. El inspector Cretak estaba de pie junto a la larga mesa en el estudio del reverendo Potle, ahora transformada en una sala de examen improvisada. Los tarros de mermelada etiquetados, lo que quedaba de ellos, fue cuidadosamente dispuesto en fila, con un libro de contabilidad correspondiente al lado de cada uno. Anne, la señorita Marple, entró sin ceremonias. Había traído consigo un cuaderno impecable y un pequeño paquete envuelto. ¿Que no explicó? Croc señaló las sillas. Yo pensé que tal vez te gustaría observar. Solo si no es molestia, dijo, mirando a los ojos, escaneando las etiquetas. El analista, un hombre tranquilo de mirada delgada con gafas y puños manchados de tinta, trabajaba en silencio. Uno a uno. Abría cada frasco. Tomaba un raspó y tomó notas precisas. Algunas muestras ya estaban etiquetadas en rojo. ¿Han probado? Limpio. Pero el sexto frasco, la supuesta participación de Georgina Lacey, provocó un murmullo. Escapó de sus labios. Esta está contaminada, dijo. Trazas de compuesto de arsénico jaino se introduce de forma natural. Polvo muy fino cuidadosamente mezclado. La textura es ligeramente granuloso. Habría pasado desapercibido en una mermelada para Tartan Croc. Asintió. Coincide con la autopsia. Se volvió hacia la señorita Marple. Bueno, pero ella la mirada se había desviado. Esa no es la letra de Georgina Ancatak. Frunció el ceño. Miss Marple se levantó y se colocó junto al frasco en cuestión. A la etiqueta, aunque elegante, tenía un adorno ondulado en la G, un estilo de Georgina Lacey. Nunca se usó. Miss Marple se había carteado con ella más de una vez. Y Georgina, la escritura siempre había sido recta y severa. Esta letra era más ancha, más redondeada, femenina, pero no precisa. El analista alzó la vista. ¿Crees esto? No, es suya. Creo que alguien escribió su nombre para que pareciera el suyo, pero no de forma convincente. No para quienes prestaban atención. Crayock señaló el libro de contabilidad. Vamos a comparar las firmas. Repasó rápidamente las participaciones de la mañana del concurso. Junto a cada uno estaba el nombre del concursante y el número de su frasco. Elsie SS era en el número 6. Figuraba Miss Marple con un gesto de cabeza y Georgina en el número 7. Cracovia entrecerraron los ojos. Aquel frasco, el envenenado, estaba en el 6º lugar. Guardaron silencio un instante. Así que el frasco envenenado estaba donde debería haber estado. Elsie, dijo Croc, lentamente. Exactamente. Pero eso sugiere que Elsie lo trajo. Miss Marple negó con la cabeza. Elsie estaba nerviosa después del concurso. No protestó cuando dijeron que la etiqueta había manchada. ¿Por qué no lo estaría? Sus conservas eran excelentes. No es una mujer tímida. Anne parecía tímida, dijo Credit. No tímida, dijo la señorita Marple. Aterrorizada. En esa tarde, la señorita Marple regresó a la panadería. Esta vez trajo Elsie Sims. Llevaba un paquete envuelto. Estaba sola detrás del mostrador. Sus ojos se abalanzó sobre el paquete justo cuando entró Miss Marple. No me quedaré mucho tiempo, dijo Miss Marple. Dijo Marple en voz baja, pero quiero que veas algo. Desenvolvió la tela. Dentro había un pequeño tarro de cristal. Su tapa había sido limpiada
Aún quedaba una leve mancha de menta, se aferraba al borde interior. Lo encontré en la pila de desechos detrás en la tienda de campaña, dijo, escondida, no arrojada accidentalmente. Elsie lo miró fijamente, pálida. Enviaste tu receta de siempre, continuó la señorita Marble. C-O-N, delicadeza, y alguien cambió tu frasco antes de juzgar. La voz de Elsie se quebró. ¿Por qué alguien haría eso, Hazard? Para incriminarte, dijo Miss Marple simplemente. Y, lo que es más importante, para asegurar su veneno llegó a la víctima prevista, sin levantar sospechas. En Elsie se sentó con fuerza. Ni siquiera quería participar este año. Susurró era Georgina. Me retó. Dijo que nunca ganaría. Dijo que mi mermelada era para la tienda en estanterías, no jueces. Ella se rió. Miss Marple esperó. Yo estaba enfadada. Sí, pero no la quería muerta. Y desde luego, yo no envenené a nadie. La señorita Marple asintió. Entonces, ayúdeme. Díganme quién tuvo acceso a su frasco. Elsie vaciló. La carpa estaba abierta para su montaje antes de que llegaran los jueces. Solo unas pocas personas llegaron temprano. Yo, Daphne Broom, Emmeline Hartfield, el reverendo y la propia Georgina. ¿Alguno de ellos tocó tu frasco? Yo me giré un momento. Vi a Daphne cerca de la entrada. Dijo que estaba ajustando el espacio para hacerla. Me parecía más apetecible. Los ojos de Miss Marple se aguzaron. ¿Y tú? ¿Qué sí le creí? No le di importancia. Siempre está revoloteando por ahí. A más tarde ese mismo día, la señorita Marple visitó la cabaña de Daphne Broom, que tenía alquilada justo al otro lado del césped. Estaba impecablemente cuidado, con las jardineras rebosantes de flores en concolor, un llamador pulido y reluciente. Daphne abrió la puerta con una sonrisa, aunque tembló solo levemente. Señorita Marple, qué amable de su parte detenerse. Por cierto, supongo que has venido a hablar de ese asunto tan terrible. En efecto, querida, yo pensé que tal vez podríamos charlar un rato. He traído unos bollos de la señora Peabody. El rostro de Daphne se iluminó con una nerviosa gratitud. Por favor, pasen adentro del salón. Se percibía un ligero olor a aceite de cítrico. Un aro de bordar a medio terminarse. Se sentó en el sillón. Miss Marple se acomodó y sirvió té mientras Daphne traía los platos. Debes encontrar todo esto muy perturbador, dijo la señorita. Dijo Marple. Daphne asintió. No puedo creer que alguien hiciera algo así. Aunt Georgina podía ser dura. Sí, pero ¿un asesinato por mermelada? Han pasado cosas más extrañas, murmuró la señorita Marble. Ha habido gente que ha matado por una afrenta a su orgullo, o para saldar una deuda. Vieja ficha, vaciló Daphne. Apenas la conocía. No. El tono de Miss Marple se mantuvo .luz, y sin embargo, entiendo que una vez te alojaste con los encajes antes de tomar tu cabaña. Daphne se quedó helada. Solo me quedé una semana, dijo rápidamente. Hasta que termine mi contrato de alquiler. Empezó. A Georgina no le caía bien. Dijo que yo era bajo mis pies, que hice demasiadas preguntas. Sabroche. Daphne se dio la vuelta. Es que tontería. Pensé que me gustaría aprender a hacer mermelada. Nigo, dijo. Sus métodos eran hereditarios. Miss Marple ladeó la cabeza. ¿Asististe al concurso el año pasado? Sí. Lo vi. Tomé notas. ¿Presentaste algo este año? Número 3. Yo no creía que estuviera preparada. La señorita Marple sonrió amablemente ahí. Una siempre se siente desprevenida, querida. A las seguras de sí mismas hay que vigilarlas. Ella se quedó de pie. A reírnos. Gracias por el té. En la puerta, los dedos de Daphne se aferraron el borde del marco. No hice nada malo, dijo. Solo intentaba encajar. Miss Marple dio un leve asentimiento. Claro que sí, cariño.
mientras el sol se ponía, proyectando un brillo dorado al ver la luz al otro lado del seto. La señorita Marple regresó a su cabaña y abrió la puerta. Cu aderno. Hizo 3 anotaciones breves. 1. El frasco de veneno contenía imitación. 2. La escritura a mano. El frasco original de Elsie fue encontrado escondido. 3. Daphne Brunminti. O.S. Obré conocer a Georgina. Subrayó el tercer punto. Y luego añadió un cuarto en 4. Aunt Georgina tenía la intención de retirarse después de este concurso. Poor show. I'll go cambio. Alguien temía la partida de Georgina. No porque ellos la echaríamos de menos, pero su ausencia no dejaría motivo para ir a la huelga. Tal vez el motivo no fue la venganza, sino el momento oportuno. Capítulo 4. El pueblo de Match Compton continuó con su rutina. Con una extraña normalidad. A la ropa ondeaba al sol. La campana del Mayo Rista seguía sonando, y la del panadero Ann vendió sus panes, pero un sutil cambio se había producido bajo la superficie. Una crueldad en cada asentimiento, cada palabra intercambiada. El asesinato había trastornado el pueblo por completo. En un lugar donde la vida se medía en cucharaditas y chismes, Edro, la intrusión de la muerte, calculada, deliberado, fue un trueno cuyo eco aún no había cesado. Sin embargo, la señorita Marple no insistió. Nunca lo hacía. Simplemente observaba. Por la mañana se sentó junto a la ventana del salón de té de la calle principal, con un modesto plato de mermelada al lado de su bollo. Afuera, Emmeline Hartfield pasó por allí, con la cesta colgada del brazo, el rostro tenso como una. La señorita Marple observó que Emmeline no se detuvo a charlar con la señora Dalton, el puesto de venta de productos verdes, como solía hacer. Ni siquiera miró hacia él el carrito del vendedor de periódicos, donde la edición de esa mañana llevaba el ominoso titular: La policía confirma envenenamiento en la mermelada. Frasco. Todavía no hay detenidos. Croc se unió a Miss Marple unos minutos después. Se deslizó en el asiento frente a ella. Supongo que ya has visto el periódico, sí, dijo, doblándolo cuidadosamente y apartándolo. Uno bastante atrevido. Titular para un pueblo que prospera gracias a la discreción. Craytack sonrió con sorna. La discreción se esfumó tan pronto como desaparece. O.cu cuando Georgina se desplomó. He recibido 3 cartas anónimas desde ayer, cada una señalando a un culpable diferente. Uno incluso acusa al vicario. Miss Marple sonrió levemente en bueno, probó la mermelada y sobrevivió. Para algunos, eso califican como sospechosos. Katek se inclinó hacia adelante. Hemos confirmado a Elsie. El frasco de Sims permaneció intacto. Su entrada no contenía veneno. El verdadero interruptor ocurrió durante la configuración como sugarist, pero sigo sin entender el por qué a Marple. Removió su té lentamente. No se trata solo de quién murió, se trata de quién podría haber ganado, o más precisamente, quién necesitaba que Georgina se apartara del camino. Craddock Daphne Broom se recostó. La cuchara de la señorita Marple se detuvo, posiblemente, pero mejor no saltar. Creo que precipitarse lleva a conclusiones erróneas. Croc asintió. Miss Marple se dobló. Dijo, con tono suavizado, me pregunto, ¿has hablado con el abogado de Georgina? Poor show. Ella pensaba jubilarse, inspector. La gente como Georgina no simplemente se desvanecería en el fondo. Habría hecho preparativos, tal vez dejado algo, un testamento, una declaración, una lista de quienes deberían hacerse cargo de sus tareas de mermelada en el gremio de mujeres. Algo mundano, pero revelador. Katuk frunció el ceño. Lo investigaré. Y otra cosa, añadió. Yo tengo curiosidad por ver quién se beneficia de su ausencia, no solo en la contienda, pero en su vida. Esa tarde, Craddock hizo precisamente eso. Regresó 2 horas después,
Llegó a la cabaña de Miss Marple con una pequeña carpeta. Tenías razón, Georgina. Había redactado un testamento revisado el mes pasado. Nada, sus ahorros y su casa de campo a una sobrina en Devon. Pero hay una nota al pie. Él se lo entregó. La señorita Marple le leyó en voz alta a la señorita Daphne Broom. Dejo mi libro de recetas manuscrito y libro de conservas, con la condición de que ella siga apoyando al pueblo. Punto. E.S. Tandar. Ella levantó la vista. Vaya, Kratik murmuró. Al parecer, Georgina la había acogido bajo su protección, aunque de mala gana la abogada dice que solo añadió la nota después de que Daphne viniera a disculparse por haber sido demasiado directa a Ice. Ofreció como voluntaria para la feria de la cosecha. Miss Marple golpeó con una uña contra la carpeta. ¿Y si Georgina hubiera vivido para anunciar públicamente su jubilación? La transición habría parecido natural. Daphne se habría puesto con delicadeza sus zapatos, tarros de mermelada y todo. Pero si Georgina murió repentinamente, dijo Craddock lentamente. Parece que la asesinaron. Antes de nombrar a un sucesor. Nadie sospecharía que Daphne heredó nada, a menos que lean esto. La señorita Marple asintió. Es el tipo de cosa por la que uno no mata, a menos que piense que tal vez nunca la obtendrá. Si las cosas no sucedieran de otra manera. Más tarde, ese mismo día, la señorita Marple realizó una visita inesperada a Emmeline Harfield. La mujer mayor abrió la puerta con expresión severa, aunque su cuello de encaje estaba perfectamente almidonado. Sí, pensé que podríamos hablar, dijo la señorita Marple. Sabrá, Georgina. Emmeline vaciló. Luego, se hizo a un lado. El salón de los Harfield era un novillo lleno de gente con cristalería y muebles incómodos. Miss Marple se posó suavemente en el borde. Una silla rígida. He oído que tú y Georgina habéis tenido un desacuerdo, dijo amablemente. Una más, dijo Emmeline sin inmutarse. No éramos lo que se dice a higos, pero no la maté. Por si te lo preguntabas, Miss. Marple ladeó la cabeza. Una vez la acusaste de robarte la receta. Yo sé reír. ¿Por qué lo hizo? Espetó Emmeline. Mi mermelada de limón y flor de saúl tomó la idea y la hizo suya. Ganó el segundo premio ese año. Nunca lo perdoné, pero no lo suficiente como para asesinarla. Estoy orgulloso de ello. No soy un psicópata. A Miss Marple se permitió una leve sonrisa. Aún así, debió de verla. Ganar, año tras año. Era toda una institución, dijo Emmeline con amargura. Y ella lo sabía. Le gustaba blandir sus cintas como si fueran una espada. ¿Conoces a Daphne Broom? Es una serincosa, demasiado lista para ser inocente, siempre ofreciéndose como voluntaria, siempre escuchando. ¿Quieres mi opinión? No está aquí para hacer mermelada, está aquí para hacerse notar. ¿Y Georgina? Lakaya Bean apenas la toleraba, pero luego empezó a escribir en ese maldito libro de contabilidad, recetas, notas, como si quisiera entregarlas a mano. Lo quito to do, mi tío ask. Georgina nunca compartió nada hasta que apareció esa chica. ¿Sabías algo del legado? No. Los labios de Emmeline se afinaron. Si lo hubiera sabido, yo podría haber cogido yo misma el libro de contabilidad y haberlo quemado. Los ojos de la señorita Marple brillaron. Gracias, señora Harfield. Ha sido usted muy sincera. Al levantarse para marcharse, Emmeline dijo, nunca probarás nada. ¿Sabes? No hay huellas dactilares en un tarro de mermelada. No, la señorita Marple dijo con dulzura, pero a veces solo hace falta demostrar quién tenía más, lo que menos hay que perder y lo que menos hay que esperar. Esa noche, la señorita Marple recibió un llamaron a su puerta. Era el reverendo Potle, agarrando su sombrero. Disculpen la intromisión, señorita Marple, pero algo me preocupa. Le hizo un gesto para que entrara. Él me senté nervioso.
Se trata de la mañana del concurso. Llegué temprano, muy temprano, a más que la mayoría. Había olvidado mis notas para la oración inicial y tuve que ir a buscarlas a la tienda. Y bueno, vi a alguien dentro. Miss Marple esperaba. Era Daphne. Estaba en la entrada. MSA. Pareció sorprendida. Dijo que estaba ayudando a colocar los frascos. No pensé nada de eso. Pero ahora gracias, dijo la señorita Marple. Mientras él se marchaba, ella regresó a su cuaderno. Daphne aparece sola, con las anotaciones. El testamento incluye un legado a Georgina. Tenía la intención de dimitir. La amargura de Emmeline, ruidosa pero impotente. La trampa estaba casi lista. Miss Marple miraba por la ventana donde la luna bañó el verde en plata. No necesitaba ver el acto del asesino. Ella solo necesitaba darles un pequeño empujón y luego observar cómo se revelaban en capítulo. 5 de la mañana, después de la silenciosa confesión del reverendo Potter, la señorita Marple despertó temprano más de lo habitual. El sol de verano apenas comenzaba a calentar los cristales de las ventanas y las calles de Match Compton permanecieron en silencio. Ella continuó con su rutina. Practicaba la calma. Primero el té, luego las tostadas, después el jardín porosamente, siempre sintonizada con los patrones, tic-tac, con una concentración inusual. El momento oportuno, reflexionó, era a menudo ella clave que falta en un misterio. No es el motivo, no el método, sino el momento en que una verdad podría ocultarse en una sola hora, sin que nadie se diera cuenta. A media mañana ya se había puesto el sombrero y caminó hasta el ayuntamiento, donde ya se estaban realizando los preparativos para la feria de la cosecha. Era solo 15 días de distancia, y a pesar de la persistente sombra de Georgina, la muerte y la tradición seguían su curso. Carteles de papel ondeaban junto al seto. Sidrukenkerso, premios avícolas, exposición de labores de aguja para jóvenes y en pequeño cartas. Reunión del comité de conservación, las 11 de la mañana, Daphne Broom se encontraba en el centro de la sala, portapapeles en mano, asignando voluntarios a las mesas, con una luz brillante, pero una sonrisa frágil. Señorita Marple dijo, con un tono de alegría forzado en la voz, ¿has venido a ayudar? La señorita Marple le devolvió la sonrisa cortésmente. Solo para observar. Pensé que tal vez podría escucharla. Daphne se sonrojó levemente, pero recuperados. Por supuesto, agradecemos toda experiencia en la señorita Marple. Tomó asiento cerca del fondo. Los demás fueron llegando poco a poco. La señora Partridge, Sulcy Sims, con el brazo en cabestrillo, debido a su reciente intoxicación, y con el rostro rígido Anne en silencio, y Emmeline Hartfield, que miraba a Daphne con un desprecio manifiesto. Necesitaremos nuevos jueces para la feria, decía Daphne, a la luz de los recientes acontecimientos. Tras estos acontecimientos, creo que es necesario un nuevo comienzo. He hablado con el señor Willoughby. Mi sobrina vive en Heatherton. Tiene una tienda de productos agrícolas y quizás se la pueda convencer. Siguió un murmullo de asentimiento a regañadientes. Entonces Daphne dijo con entusiasmo, yo también. Hemos estado trabajando en la actualización de nuestra colección de recetas. El libro de contabilidad de GeoraServira.com o base. Elsie levantó la cabeza de golpe. ¿Tienes su libro de contabilidad?, preguntó. Sí, exclamó Daphne rápidamente. El abogado se puso en contacto conmigo. Al parecer, se trataba de una herencia. Emmeline resopló en la señorita Marple. No dijo nada. Sus agujas de tejer tintineaban suavemente en su regazo. No estaba tejiendo nada en particular. Era un viejo truco para aparentar estar ocupada, mientras escuchaba atentamente. Después de la reunión, esperó hasta que la sala se hubo vaciado casi por completo, antes de acercándose a Daphne, que estaba apilando cuidadosamente los formularios de inscripción para la mermelada señorita Broom, dijo amablemente. Me preguntaba si podría molestarla con un breve. Daphne alzó la vista sobresaltada.
Sí, por supuesto, dijo la señorita Marble, bajando la voz. No pude evitar admirar tu eficiencia. Eres una organizadora nata. La sonrisa de Daphne volvió a aparecer. Bueno, a mí me gusta que las cosas estén en orden. Entiendo que estuviste ayudando a organizar las inscripciones la mañana del concurso, dijo la señorita Marple con tono conversacional. ¿Viste por casualidad el frasco de Georgina antes de que llegaran los jueces? Hubo uno pa... Sí, dijo Daphne. Lo trajo adentro. Ella misma lo colocó justo antes de las 10. Anne siempre fue muy meticulosa. Wiley Toqueita, atada de la banda como siempre. La señorita Marble ladeó la cabeza curiosa. El agente informa que su frasco, el envenenado, tenía una cinta blanca lisa. A la sonrisa de Daphne se desvaneció. Entonces, tal vez la cambió este año. No se dio cuenta. La señorita Marple ofreció una cálida sonrisa. Declaró: cariño, no se puede esperar que uno recuerde cada detalle. Aún así, tallos cambios sí que marcan la tradición. Aquella noche, la señorita Marple invitó al inspector Croc. Fue a cenar a su cabaña. La cena consistió en un modesto plato de pollo asado frión y remolachas encurtidas. Relató la interacción. Mintió, dijo la señorita Marple, sirviendo té con manos firmes. No de forma convincente, pero lo suficiente. Ella olvidó que Cinta estaba realmente en el frasco de veneno y reveló su recuerdo de la lavanda. Esto sugiere que vio Georgina colocó el frasco verdadero y supo que lo habían cambiado. Anne Croc asintió con gesto sombrío. Pero eso no prueba que lo hiciera. No, señorita Marple, asintió. Pero eso sugiere que estuvo observando atentamente esa mañana. ¿Y otro detalle? Metió la mano en un cajón y sacó el libro de registro del concurso. En él, libro de recetas de Georgina, se quedó en su cabaña, sin duda olvidado en el traslado del abogado. La ama de llaves me permitió echar un vistazo rápido. En la contraportada, encontré una lista escrita a mano por Georgina para discutir con Daphne. Presentación en concurso, receta, demostración, transmisión de métodos. Anne Croc parpadeó. La estaba acicalando. Sí, y tal vez Daphne temía eso. En Georgina podría cambiar de opinión. O quizás encontró algo en ese libro de contabilidad que no quería que se hiciera público. Como los ojos de la señorita Marble brillaron. Eso está por verse. Cater se inclinó hacia adelante. Necesitamos algo más directo. Creo que dijo la señorita Marple con calma. Es hora de servir un poco de cebo. A la mañana siguiente, la señorita Marple preparó un anuncio discreto en la sala de té. He decidido donar un pequeño premio para Feria de la Cosecha, le dijo a la señora Partridge. Un premio especial al mejor tradicional conservar. Pensé que honraría la memoria de Georgina. La señora Partridge asintió, aún pálida. Lo habría aprobado. Voy a presentar... lo dijo personalmente, añadió la señorita Marple, en voz lo suficientemente alta para que la oyeran las mesas cercanas. Y yo planeo usar una de las recetas originales de Georgina, tal como ella la escribió. En cuestión de horas, el pueblo lo supo. Y al atardecer, alguien estaba alarmado. Anne esa noche. La señorita Marple dejó la ventana de la cocina sin cerrar. Había dejado el libro de cuentas de Georgina en claramente a la vista sobre la mesa. Su lomo de cuero inconfundible. Las luces de la cabaña estaban apagadas. Señorita la propia Marple permanecía sentada en silencio en el salón. Las cortinas se entreabrieron. Apenas un instante. Una astilla. A la 1:17 de la madrugada, el más leve crujido del pestillo llegó a sus oídos. La ventana se abrió. Una sombra se deslizó dentro. Miss Marple permaneció inmóvil, con el corazón en calma. La figura se acercó a la mesa. Levantó el libro de contabilidad y se quedó paralizada al apagarse las luces. Anne hizo clic. El inspector Cratak estaba de pie en la puerta. ¿A dónde va eso, señorita Broom? Daphne palideció y abrió los ojos desorbitados. ¿Yo?
No estaba robando. Yo estaba revisando algo. Entraste sin permiso, dijo Rock secamente. Has manipulado algo en posible evidencia. Apretó el libro con fuerza. Tenía que ver qué ella escribió sobre mí. Dijo que iba a cambiar el testamento. La oí. Iba a dárselo a otra persona. Miss Marple entró en la habitación. Su expresión era ilegible. Georgina no cambió el testamento. Ella dijo en voz baja. Ella confiaba en ti. Eso fue lo que la hizo vulnerable. No quise decir eso. Daphne tartamudeó. Solo quería que se burlara de mí. Dijo que nunca podría ser como ella. Que me faltaba instinto. Iba a humillarme como lo hizo con Emmeline. No, Petit. Cambiaste de opinión. Frascos, dijo Ratok con frialdad. Usaste arsénico para matar a una mujer por mermelada. La voz de Daphne se quebró. No era solo mermelada. Era todo el respeto, el lugar. En este pueblo, si no tienes raíces, eres invisible. Yo mi los Gain, mi los Maresha, dijo la señorita Marble con dulzura. Pero Toon intentó acortar la fila, truncando su vida. Daphne no dijo nada. En capítulo 6. La mañana después del arresto de Daphne Broom, Compton despertó no con alivio, sino con una especie de silencio cansado. No hubo titulares triunfales, ni declaraciones públicas, solo el lejano tintineo de las botellas de leche y el suave crujido de los periódicos al desplegarse sobre las mesas de la cocina. Las especulaciones aún están frescas. Oficialmente la policía aún no se había pronunciado. Emitió un comunicado. El inspector Kretak estaba preparando uno, pero como le había dicho a la señorita Marple la noche anterior antes, en pueblos como este, la verdad no viene de los titulares. Goteaba sobre las tazas de té, y así fue. En esa mañana, en la sala d'hotel, la voz de Emmeline Harfield sonó más aguda de lo habitual. Siempre dije que esa chica era resbaladizo. Todas esas blusas florales y esa falsa alegría solo son un camuflaje en la señora Partridge. Aún algo pálida por su encuentro con el veneno, solo asintió. Me engañó, pero Georgina también. Todos esos años de sonrisas, ocultando sus púas. Miss Marple, sentada en su ventana habitual a la mesa, removió su té suavemente. La gente suele subestimar la ambición. Parecía un lugar tranquilo. Hubo una pausa. Emmeline dio la cabeza. ¿Es cierto lo que dicen? Que ella entró a la fuerza e intentó destruir la receta. Libro no lo destruyó, dijo la señorita Marble. Lo recuperó desesperadamente. S.P. erró, no a ciegas. Elveny se lo puso a Elsie. El frasco de Sims. Usó un señuelo. Cambió etiquetas y cintas, mientras nadie la veían observando. Fue un trabajo minucioso, planificado con mucha antelación. A la señora Partridge tembló de frío por culpa de la mermelada. La señorita Marple miró hacia el verde. Wendy hacía tiempo que habían quitado las banderolas. No se trataba de mermelada, se trataba de herencia. No de bienes, sino de lugar. Más tarde, ese día, Krog llegó a casa de la señorita la cabaña de Marple. Parecía exhausto, pero más pensativo que triunfante. Ha confesado, dijo, quitándose el sombrero. No de golpe, sino poco a poco, culpó a la crueldad de Georgina, a su aislamiento en el pueblo y a la sensación de que nunca sería aceptada, a menos que se labrara su propio espacio. No, al parecer, oyó por casualidad a Georgina hablando con Emmeline, y lo malinterpretó como una señal de que sería desheredada. La señorita Marble asintió, y así actuó precipitadamente. Exacto, atacó antes de que Georgina pudiera cambiar de opinión. Solo que Georgina nunca tenía la intención de hacerlo. Ella jamás lo habría hecho. Se quedaron en silencio un momento. He visto la ambición ya ha corrompido a la gente antes, dijo Ratak, pero no creo haberla visto nunca supurar de forma tan silenciosa a las manos de Miss Marple, entrelazadas sobre su regazo. En las ciudades,
La ambición encuentra vías de escape, pero aquí, en un pueblo, todo se cuece a fuego lento, tras las cortinas, y en los libros de recetas. Daphne quería reconocimiento, permanencia, pero no entendía que la verdadera pertenencia no se arrebata, se gana. Kotuke miró hacia el alféizar de la ventana, donde había un pequeño tarro de mermelada, rojo intenso, sin etiqueta. Extraño, ¿verdad? Susan, la mermelada como tradición, como orgullo, incluso como estatus, y al final, como asesinato. Marple sonrió levemente. Los ingleses tenemos un don especial para lo que parece inofensivo. 2 días después, se publicó un breve aviso afuera del salón parroquial. La feria de la cosecha seguirá adelante. Un nuevo evento programado se anunciará el jurado. En memoria de Georgina Lacey, se entregará un premio especial. Se presentará Gremio de Mujeres de Match Compton. Aunque no se mencionó todos conocían el crimen. Limpiaron el parque, repintaron los puestos. La vida, como debía reanudarse, continuó. En la mañana de la feria, la señorita Marple estaba de pie, bajo una modesta carpa blanca, con un cartel de madera que decía: Premio al legado a la excelencia tradicional en conservas. Al final, el premio no se le otorgó a Emmeline Harfield, o a cualquiera de las mujeres que una vez compitieron con tanta fiereza. Fue a parar a manos de Elsie Sims, quien, con manos temblorosas y serena dignidad, recibió su cinta azul y solo dijo: gracias. Creo que Georgina habríame gustó la menta. Los aplausos fueron suaves, pero sinceros. A la señorita Marple dio un paso al frente y se dirigió al modesto público. Tradición. Ella dijo: no se trata simplemente de repetición. Se trata del paso del tiempo, algo significativo, de una mano a otra, no tomado por la fuerza, sino recibido con amabilidad. El ganador de hoy nos recuerda que algunas cosas, como la decencia, nunca pasan de moda. M. o Daddy A. Hubo una pausa, luego una oleada de asentimientos silenciosos. Señorita Marple regresó a su silla mientras el reverendo Pottle reanudaba su discurso. El día continuó. Apareció un lateral. Los niños corrían chillando alrededor del corral de los gansos, y el aire olía a manzanas especiadas, hierba recién cortada. El pueblo, a pesar de sus sonrisas, seguía pensando. Esa noche, la señorita Marple permanecía sentada en silencio en su salón. La ventana estaba abierta, dejando entrar la cálida brisa. Su labor de punto permanecía intacta a su lado. Una carta descansaba sobre su regazo. Inspector, resumen final del caso por Cratak. Conclusión: Daphne Broom fue formalmente acusado del asesinato de Georgina Lacey. Las pruebas incluyen confesión, análisis forense, C. o firmación de la presencia de Arsène Lacey y corroboración de testigos de lo sospechoso. El comportamiento y el motivo se establecieron como ascenso personal, mediante la herencia del pueblo. Prestigio. Caso cerrado. Miss Marple dobló la carta y la volvió a guardar en su sobre. Su mirada se desvió hacia el jardín, donde las rosas comenzaban a marchitarse. Se había hecho justicia, y sin embargo, como siempre, algo persistía, no duda, sino melancolía, porque la señorita Marple sabía lo que el pueblo callaba, aunque alguien como Daphne no hubiera llegado malvada al pueblo. Había llegado hambrienta, por aceptación, por historia, por algo que no era suyo, pero a lo que deseaba desesperadamente pertenecer. No era una excusa, sino una explicación. Se levantó lentamente y fue a buscar un frasco nuevo. Mermelada de su despensa, de ciruela y grosella negra, sin cinta, sin etiqueta, solo fruta, azúcar y tomillo. Lo colocó junto a los demás, contenta de dejarlo reposar. Capítulo 7. Alguna semana después de la feria de la cosecha, gran parte de Compton
se había instalado en una especie extraña de quietud. El calor del solsticio de verano había amainado. Se habían recogido las últimas vallas y las risas de los niños volvieron a resonar libremente a lo largo del Seton. Pero seguía existiendo una sombra bajo la superficie, una silenciosa conciencia de que el pueblo tenían cambiado, no de forma ruidosa, no violenta, pero sí innegablemente. En la iglesia, el reverendo Potle reanudó sus sermones, cuidando de evitar incluso ellas más leves ilusiones sobre el pecado tentador. Había retirado discretamente la mesa de mermelada .de los planes para la fiesta en el jardín de la vicaría, reemplazándolos con una rifa para manofundas de punto para teteras. Nadie lo cuestionó, señorita Marble. Mientras tanto, había retomado sus hábitos como si nada los hubiera interrumpido. La casita estaba ordenada, las rosas podadas, sus cartas echadas al buzón puntualmente, a las 9:15 cada una, por la mañana. Pero quienes la conocían bien notaron el sutil cambio en sus silencios. Ahora eran más largas, con un peso cuidadosamente pensado. En un martes ventoso por la mañana, el inspector Croc visitó su cabaña por última vez. Antes de cerrar el caso, se cerró oficialmente. He traído una copia del informe completo, dijo, colocando un sobresellado. El sobre estaba en la bandeja del té y no es que lo necesites. Sabías cada paso antes de que lo hiciste, dijo la señorita Marple, sirviéndole una taza y pasándosela por la mesa. ¿Estabas tan minucioso, inspector y amable? Croc se permitió una rara sonrisa. Tú tenían razón, por supuesto. En todo. El resentimiento de Daphne Eldo Georgina, ceguera ante ello. Todo está ahí. Hasta el frasco y el libro de contabilidad. En la señorita Marple removió su té. Hubo un momento en que podría haberse evitado. Ya sabes, Ankataka sintió. Cuando Georgina podría haberla recibido de verdad. Cuando Daphne podría haberse detenido ella misma. Pero no lo vieron, como suele ocurrir. Dijo miró hacia la ventana, donde una mariposa revoloteaba perezosamente entre las amarantos. Pueblos como este, tan pintorescos por fuera, pero por dentro son mundos aparte. En miniatura, dijo la señorita Marple, con todo el orgullo, la envidia, el amor y la soledad de en cualquier otro lugar. Croc cogió una galleta. Sixpence. Que Daphne no llegó con el asesinato en el corazón. No, dijo la señorita Marple en voz baja. Creo que llegó con anhelo y un poco de arrogancia. De esa que te dice que serás diferente a los demás. Casi lo consiguió. Adelante. Estuvo a punto de heredar la vida que deseaba. La señorita Marble asintió. Si Georgina hubiera fallecido de forma natural, o si nadie se hubiera percatado del frasco. Croc se puso, bebió de su taza. Pero sí lo notaste. La sonrisa de la señorita Marple fue tenue. Hojas venenosas, un rastro. Pero también el orgullo. También la desesperación. Se puso de pie para irse. Lo haremos que la corona decida hasta dónde la llevó esa desesperación. Los tribunales podrán mostrar clemencia o no. Miss Marple se levantó con él y lo acompañó hasta la puerta. ¿Y el pueblo?, preguntó, demorándose un instante. Sanará, dijo. Siempre sana. Pero esto lo llevará en silencio, como un moretón bajo el encaje. En los días que siguieron, el nombre solo se hablaba de Daphne Broom, en voz baja. Su cabaña se puso rápidamente a la venta. Ahora está vacía. Las cortinas están corridas. Nadie reclamó la taza de floreada que había dejado, ni el bordado a medio terminar del sillón del salón en la reunión del gremio de mujeres del lunes siguiente. Emmeline Harfield ocupó el asiento de Georgina. En la parte delantera de la mesa estaba abierta, aunque no se había realizado ninguna votación. Los demás lo aceptaron en silencio. El CSS ahora traía conservas con una pequeña ramita de menta escondida debajo de cada una. Antapan no habló del concurso ni de la cinta, pero todos los frascos se vendieron. Los rumores finalmente se centraron
en el nuevo border collie de la señora Hardwick. Para el joven, el desastroso corte de pelo de Peter Albright y un olor sospechoso proveniente de habitación más gruesa. Pero la señorita Marple notó que la risa tardaba más en regresar que las conversaciones. Dudó ante ciertos nombres. Algunas sombras tardan en marcharse. 2 semanas después, la señorita Marple recibió una carta, sin firmar. Aunque la letra me resultaba familiar, no pido perdón, solo comprensión. Pensé que me estaba ganando un favor. L. Ugar. No me di cuenta de que estaba cavando una tumba. Endobló el papel con cuidado y lo guardó en su cajón. No lo rompió. No lo hizo Anne. En lugar de responder, se dirigió a su jardín con un pequeño tarro de mermelada que había hecho la noche anterior en ciruela damascena y jengibre. Mientras cortaba los últimos tallos del verano, mientras contemplaba las rosas, notó que una niña la observaba desde el callejón. Agnes Palmer, de apenas 10 años. El jugo de fresa aún le manchaba las comisuras de los labios. Miss Marple le ofreció el frasco con un sonríe. Parrato madre. Dile que es dulce y un poco ácida, como una buena sonrisa. Memoria. La niña asintió solemnemente y salió corriendo. Miss Marple permaneció en el jardín un momento más. La brisa traía consigo el aroma de la menta y azúcar. Un pájaro cantó desde los árboles. El mundo, al parecer, seguía girando en esa noche, mientras el crepúsculo se extendía suavemente sobre gran parte de Compton. Las campanas de St. Edmunds contó 7 veces que las ventanas brillaban y se servía té. El pueblo herido, pero la respiración continuaba. Miss Marple estaba sentada sola en su salón, terminando una carta a su sobrino Raymond. En ella no dijo nada del asesinato. O lo que el clima había sido inusualmente cálido, que la feria de la cosecha había sido silenciosamente moviéndose, y que había descubierto un nuevo cariño por el jengibre en mermelada. La firmó, la selló, y buscó su labor de punto. Un nuevo patrón, un nuevo hilo, porque en la vida, como en la lana, siempre hay otra vuelta que seguir. Comienza tranquilamente, con cuidado, con plena conciencia de lo que sucedió antes. Y así, quedó resuelto el misterio, no con fanfarria, sino de forma definitiva. Nada quedó sin decir, ninguna pista sin expresar, solo la verdad, sutil, suave y persistente. O el regusto de la fruta de verano. Capítulo 8. Aunque el caso había sido cerrado en el sentido oficial, y aunque el informe del inspector Cratek ahora recaía en los archivos de la comisaría del condado, mucho Compton no había terminado del todo con el asunto en sí. No en espíritu, y ciertamente no en la conversación, porque en pueblos como este, la justicia rara vez es el final de la historia, es simplemente una pausa antes de que comience el relato. Una semana después de comenzar septiembre, el gremio de mujeres organizó su almuerzo anual, posterior a la feria, un evento destinado a celebrar el éxito de las festividades de la cosecha y discutir proyectos futuros. Celebrado en la trastienda del ayuntamiento, ofreció sándwiches prácticos ante hervido en exceso y una leve corriente subterránea de tensión. La señorita Marple estaba presente como siempre, sentada en la fila del medio con un cuaderno de bordes de encaje abierto sobre su regazo. No tenía ningún cargo oficial en el gremio, nunca lo había tenido, pero su presencia era discreta. Tr atado, como una necesidad, como la sal en la repostería. En la mesa principal, Emmeline Artfield revolvió sus notas y se aclaró la garganta. Antes de proceder con el presupuesto de este año, creo que debemos reconocer acontecimientos de las últimas semanas. Un murmullo recorrió la sala. Tazas de té. Hizo una pausa en el aire. Seguimos siendo una comunidad fuerte, continuó Emmeline, con voz aguzadas por la rectitud. Perseveramos, aprendemos y seguimos adelante con la gracia nera de esperarse mucho de las damas de Compton. Se oyó un educado murmullo de aplausos
Aunque nadie aplaudió con mucho entusiasmo, la señorita Marple observó la sala con atención. Observó la cabeza gacha de Elsie Sims, el temblor de la cuchara de la señora Partridge, y la mirada distante de la joven Clara Thistleton, que había asumido la presidencia del Comité Juvenil de Conservación. Al concluir la reunión, la mayoría de los miembros se quedó esperando el pastel de limón con glaseado, pero Miss Marple se dirigió hacia la parte de atrás, donde se encontraba el armario del archivo de recetas. Estaba de pie. Dentro había décadas de notas, algunas mecanografiadas, otras manuscritas, muchas borrosas. En los dedos estaban pegajosos de azúcar o tinta. Abrió una carpeta etiquetada como legado en Georgina Lacey. El contenido había sido reorganizado, algunas páginas copiadas. Pero allí, escondido debajo de la última entrada, había una hoja más pequeña, con las esquinas dobladas. La señorita Marple leyó las líneas descoloridas. Era un borrador sin aroma, pero inconfundiblemente la letra de Georgina. Daphne Promit. Pero hay una dureza en su letra que no entiendo. Lo entiendo perfectamente. Revisaré el legado en octubre, después de observarla en la feria. Si ella maneja bien la presión, quizá realmente pertenece aquí. Si no, debo hacerlo yo. Consideró. La señorita Marple dobló el papel y lo devolvió a su sitio. Así que Georgina había vacilado. El testamento nunca se modificó, pero la duda existía. Y de alguna manera, Daphne lo había presentido. Una lástima, pensó Miss Marple. Una oportunidad perdida por horas. Quizás la diferencia entre legado y tragedia no había sido más que un retraso en firma. Esa tarde recibió una visita inesperada. Elsie Sims estaba en su puerta, sombrero en mano, ojos delineados pero resueltos. «Espero no estar molestando», dijo ella. «En absoluto», respondió la señorita Marple Pace. Elsie entró y se quedó de pie, incómoda, en el centro de la habitación. «He estado pensando», dijo después una pausa, «sobre el concurso y sobre Georgina». La señorita Marple le hizo un gesto para que se sentara. «¿Desea tomar el té?» Elsie negó con la cabeza. «No, gracias». «Bueno, quiero saber, ¿por qué ella? ¿Por qué no yo? Si Daphne necesitaba a alguien de fuera la forma de ascender, yo era igual de rival». La señorita Marple sonrió dulcemente. «¿Eso es esa?» «Es precisamente la respuesta, querida. Eras una rival». Georgina, a los ojos de Daphne, era un obstáculo. Elsie frunció el ceño. «¿Hay alguna diferencia?» «Bastante grande. Llegada pone a prueba tu habilidad. Un obstáculo amenaza tu futuro». Elsie se recostó. Así que Georgina tuvo que irse, porque sostenía la puerta. Yo solo, en otra persona, esperaba detrás. Miss Marple no necesitó responder en el silencio. Lo confirmó. «Elsie Rosey. Gracias. No sé si sirve de algo, pero yo creo que necesitaba oírlo. A veces la verdad es como mermelada amarga, señorita», dijo Marple. «Útil, en pequeñas cucharadas». Elsie esbozó una leve sonrisa y se marchó. En los últimos días de septiembre, cuando las hojas apenas comienzan a rizarse y a tornarse ámbar entre los árboles, Miss Marple dio un último paseo por la plaza del pueblo. El banco cerca de la carpa de mermelada había sido fregado. La hierba había crecido sobre la línea de tiza, donde Georgina Lacey había se ha ido. Los niños volvían a jugar allí. Sin darse cuenta, o tal vez fingiendo hacerlo, se sentó, cruzó las manos sobre el regazo y observó cómo las nubes se desplazaban. Un instante después, pasó Clara Thistleton con los brazos llenos de conservas. «Señorita Marple», llamó. «Hemos decidido comenzar una nueva sección en el libro de recetas and creaciones originales. Una vez hiciste una pera y mermelada de romero, ¿verdad?» «Sí», dijo la señorita Marple con una sonrisa. «¿Estarías dispuesto a contribuir con ello?» «Estaría encantado». Clara vaciló. «También vamos a cambiarle el nombre al premio. De ahora en adelante,
Será el premio Georgina Lassie a la artesanía y el carácter. ¿Crees que es correcto, señorita? Marple asintió lentamente. Era lógico que fuera ambas cosas. Cuando Clarara se marchó, la señorita Marple permaneció sentada, dejando que los sonidos del pueblo la envolvieran. Pasos, risas, el timbre de una bicicleta a lo lejos. El mundo, reflexionó, nunca paradas, poniendo a prueba el carácter, ya sea en grandes teatros o pequeños en los cementerios. La gente se revela en sus palabras, en su silencio, en sus acciones, cuando nadie mira. Y en lugares como gran parte de Compton, siempre hay alguien mirando. Se puso de pie, se alisó el chal y se dirigió a casa. Había una carta para escribir, otro frasco para etiquetar y quizás por fin un bollo para comer sin sospecha. Capítulo 9. Los vientos se agudizaron durante la primera semana de octubre, rizándolos a los setos de Mad Compton y enviando pequeñas ráfagas de hojas doradas a través de los tejados de las cabañas. Aunque el verano acababa de terminar, había un inconfundible sentía una frescura en el aire, como si el pueblo hubiera exhalado algo que había contenido en exceso los días de la señorita Marple. Volvieron a su tranquila rutina. Ella asistió a reuniones parroquiales, remendar encaje en el alféizar de su ventana e intercambiar corteses saludos con los vecinos que aún pronunciaban su nombre en voz baja, a veces con reverencia, a veces con inquietud. Pero no era propio de ella demorarse en cuanto a la atención. Ella se detuvo, en cambio, en los cabos sueltos y quedó se le ocurrió mientras ordenaba su alacena, donde guardaba recetas familiares, correspondencia antigua y un pequeño cajón marcado como no resuelto. No contenía muchos objetos. A la señorita Marple le gustaba el orden, pero nunca me gustaban los forzados. Algunos rompecabezas, como la fruta, deben madurar antes de revelar su solución. Ese abor. Recuperó el libro de contabilidad de Georgina Lassie, el auténtico, no la transcripción. El gremio había pasado de mano en mano tras su muerte, pero el libro original prestado tras el juicio. La señorita Marple recibió con discreta deferencia el abbot, de mirada firme, un hombre con un bigote cuidadosamente recortado. Le había dicho: puedes conservarlo todo el tiempo que quieras. Ante gusta, señorita Marple, nadie cuestiona tu discreción. Todavía no lo había examinado por completo, solo lo había hojeado antes, comprobando el escritura a mano, confirmando el legado, verificando las malas interpretaciones que Daphne lo había usado para justificar su miedo. Pero ahora, con el atractivo de la noche más tiempo, se sentó junto a la chimenea y abrió el libro de contabilidad, página por página. La primera mitad fue como se esperaba, recetas anotadas con una letra severa, pero precisa marginelia, sobre tiempos de ebullición, ajustes a los niveles de pectina, notas tales como la preparación de la señorita Cartwright resultó demasiado amarga, se le atribuyó al calor. Recomiendan 8 minutos, en lugar de 10. No era solo un récord de mermelada, pensó la señorita Marple, sino de personas, de sus gustos, sus hábitos, sus pequeños errores. Georgina lo había documentado todo, pero hacia el final del libro, donde las páginas se volvían más sueltas y menos ordenadas, la señorita Marple descubrió algo curioso: un sobre doblado, aplastado, entre 2 páginas. No tenía dirección, solo la palabra ser considerado. Dentro, en el inconfundible guión de Georgina, era una carta dirigida a quien corresponda. Si esta carta se leí después de mi muerte, entonces algún cambio debió ocurrir para que yo no viviera. Llevar a cabo. He llegado a dudar de la señorita Broom, no de su habilidad, sino de su firmeza. Su ambición me inquieta. Aunque no lo he dicho en voz alta, tenía previsto revisar mis instrucciones con el abogado en octubre. Si no lo hago y me ocurriera algo repentinamente, pido que esta nota sí lo he considerado seriamente.
Dejo el asunto en manos de quien lo encuentre. Georgina Lacey. Señorita Marple lo leyó 2 veces. Despacio. Confirmó lo que ella sospechaba desde hacía tiempo. Daphne no había actuado por certeza, sino por miedo. Un miedo prematuro a el rechazo, que, irónicamente, había creado el mismo crimen que borró su reputación. En definitiva, Georgina no había sido amable. No, pero tampoco había sido cruel. Había sido a punto de tomar una decisión que, con más tiempo, podría haber cambiado en todo. A Miss Marple volvió a doblar la carta y la devolvió al libro de contabilidad. Luego se sent o.mu y quieta. A la mañana siguiente, se dirigió a la panadería donde estaba Elsie Sims. Acababa de terminar de colocar su exhibición de panes de ciruela y galletas de avena suaves. Señorita Marple, dijo Elsie. Acabo de preparar una tetera. Entró, calentándose las manos con el vapor que ascendía. ¿Encuentra algo? Dijo suavemente. Debería saberlo. Elsie parpadeó, pensando en Georgina. La señorita Marple asintió. Tenía dudas sobre Daphne, no las suficientes como para revocar el llegado, aún no, pero tenía intención de reconsiderarlo. Relató la carta, no la misma, la forma de expresarlo, pero su esencia. Elsie miró fijamente su taza. Nunca, Laurie, tú, Georgina, ya sabes, era una buzona. Sí, pero nunca hacía promesas que no pensaba cumplir. No, dijo la señorita Marple en voz baja. Esperó demasiado para hacerlas. Elsie esbozó una pequeña sonrisa cansada. Curioso, ¿verdad? Todos lo pensamos. Daphne le arrebató algo, pero en realidad, Georgina también le arrebató algo a Daphne Ann. La señorita Marple no dijo nada. No quedaba nada más que decir. Unos pocos días después, se reunió con el inspector Croc en Mary's. Él le había pedido su presencia. Solo una última cosa, había dicho para ser exhaustivo. Se sentaron en un rincón de una modesta tetería, con los platos medio vacíos. Presenté el informe sobre la carta en el libro de contabilidad, dijo Croc. Legalmente, eso no cambiará nada. El testamento se mantiene. El crimen persiste. No esperaba que lo hiciera. Señorita Marple. Respondió. Pero eso cambia nuestra comprensión. ¿Sí? ¿Convierte a un asesino? La chica estaba presa del pánico. No era inocente, pero sí menos monstruosa. Katak suspiró. Puede que aún lo sea. Han condenada severamente. Quizás, dijo la señorita Marple. Pero lo que ella cargará es más pesado que años. La miró. No sientes lástima por ella, ¿verdad? La señorita Marple la sacudí. O.ca besan número. Adelante. Eso es diferente. El otoño se intensificó. La hiedra, a lo largo del ala pared de la iglesia, se tornó bronceada. En su cabaña, la señorita Marple se desvaneció. Georgina entregó el libro de contabilidad al abogado, quien prometió archivarlo en el expediente sucesorio 11. Sirvió el último tarro de mermelada de Georgina, de mora y flor de saúco. En la siguiente reunión del gremio, nadie dijo de quién era la receta, pero nadie preguntó tampoco. Y la conversación giró, como siempre, volvamos a los proyectos de costura, a los planes para la Navidad, y a si alguien debería o no reparar la iglesia, a la puerta. La señorita Marple permaneció sentada en silencio durante todo el suceso. Satisfecha, en todas las preguntas habían sido respondidas, todos los motivos comprendidos, todos los hilos en empate. La amargura había pasado. Lo que quedaba era equilibrio, lo suficientemente dulce. Hará que durara. Capítulo 10. Mediados de octubre, los cielos sobre Mad Compton habían adquirido un tono grisáceo, suave y lanoso como los jerseys que ahora aparecen en los tendederos ante. El pueblo había entrado en su época de reflexión.
El humo de la leña se elevaba en espirales desde las chimeneas. Las campanas de la iglesia repicaban con más suavidad en risas en breves ráfagas. El otoño no llegó con estruendo, sino plegado .m a Nosan. Y sin embargo, algo se había agitado. Sutil, casi imperceptible. Una renovada atención a los detalles, a la forma en que se conservaban las cosas. Las mujeres, el gremio, anunció una nueva iniciativa. El libro de recuerdos del pueblo. No solo recetas esta vez, pero cartas, bocetos, fragmentos de conocimiento local como era de esperar. Le pidieron a la señorita Marble que contribuyera. Aceptó con la condición de que otros también lo hicieran. Escribió primero. Será más veraz, dijo. Si intervengo al final. En verdad, ella seguía pensando, no en el crimen que hacía tiempo se había resuelto, sino en qué quedó tras su estela, porque los crímenes no terminan ahí, Tasha. Y a veces esos ecos revelan verdades que el ruido original había ahogado. En uno de esos ecos llegó en forma de visita la señora Ivy Benton. Una mujer de tenía unos 70 años. Rara vez se la veía en los eventos del pueblo, y a menudo la confundían con una jubilada londinense que se había adentrado en el campo por error. Pero Ivy había vivido en gran parte de Compton durante casi 3 décadas. Simplemente no hacía mermelada. Llamó a la puerta de la señorita Marple, con la tranquila seguridad de quien sabe que sería bienvenida. Ivy, dijo la señorita Marble con calidez. ¡Qué placer! Inesperado. Te he traído algo, dijo Ivy, mostrando un sobre marrón. Lo encontré mientras ordenaba algunas carpetas antiguas de la asociación femenina. Pensé que podría ser importante, Anne, o quizás no, pero tenía la sensación de que sabrías qué hacer con ello. La señorita Marple la hizo pasar y puso la tetera a hervir. El sobre contenía una sola hoja de papel grueso, color crema, ligeramente curvado en los bordes. Era una lista manuscrita, una especie de lista. Nombres, notas. Encabezando la lista figuraba un título: futuro liderazgo, consideraciones, preservaciones y continuidad del gremio. La lista estaba en Georgina Lassys escritora, a mano. Miss Marple la leyó una vez, luego 2. No era solo una lista de nombres, era una evaluación de carácter. Elsie S.S. Fiable, hábil, no ambiciosa. Daphne Broom, brillante, entusiasta, observadora. Necesita ser guiada con atención. Emmeline Hartfield. Presencia imponente, pero demasiado rígida para una transición abierta. Clara Thistleton. Joven, pero reflexiva. Una posibilidad en 5 años. Amar Ripley no estaba interesada en las responsabilidades del gremio. Mejor dejarla en paz. Luego, en la parte inferior, se lee en tinta más oscura: no apresure la sucesión. El legado necesita tiempo. Un nombre, por sí solo, no define a un personaje. Miss Marple dobló el papel lentamente. Ivola observó. Eso importa, ¿verdad? Aclara algo, dijo la señorita Marple. Algo que Daphne nunca entendió fue que la aprobación de Georgina no estaba garantizada, pero tampoco se ocultó por completo. ¿Habría cambiado algo, señorita Marple? Vaciló. Solemos preguntar eso a posteriori, ¿verdad? Pero quizá la verdad sea más sencilla. Georgina no era tan inflexible como ella al parecer. Daphne no estaba tan excluida como temían. Ivy asintió. Bueno, eso es algo. Más tarde esa semana, la señorita Marple tomó en lista al inspector Crytack durante uno de sus infrecuentes viajes a St. Merryman. Ello leyó con el ceño fruncido. Así que Georgina mantuvo sus propias notas secretas sobre sucesión. Lo hizo. Eso no cambia el resultado legal número, pero añade contexto. Kataka dobló la hoja. ¿Crees? ¿Daphne vio esto alguna vez? No, dijo la señorita Marple. Pero creo que intuyó que existía Anne, y como no podía verlo, temía lo peor. A menudo, la gente teme más a lo desconocido
que a lo que le molesta, de lo que ya conoce, en Croc, lo sabía. Repasó la lista pensativa. ¿Esto le habría ayudado o perjudicado? ¿Ansí? Dijo la señorita Marple. Dependiendo de cuándo lo encontrara. Croc alzó la vista. ¿Sigues creyendo que la verdadera tragedia fue cuando ocurrió el crimen? No que ocurriera en absoluto. Miss Marple asintió en todo. Estaba preparada para el momento oportuno. Unas semanas después, y Georgina podría haber anunciado su apoyo total. Unos días antes, Daphne podría haberse marchado, sin más que Attack, exhaló. En vez de eso, entró en pánico. En vez de eso, dijo la señorita Marple, mató a Anne ese domingo. La iglesia celebró un servicio conmemorativo, no oficialmente, para Georgina, pero todos lo entendieron. Anne se colocó una sola rosa blanca cerca del púlpito. El reverendo Potter pronunció una homilía sobre paciencia y legado. Dijo con voz más suave de lo habitual. No hizo mención de contienda, veneno o ambición, pero también en sus palabras, sobre la bondad retenida, y las pequeñas crueldades que llamamos modales. El mensaje era claro. Señorita Marple estaba sentada en el segundo banco, con las manos enguantadas cruzadas sobre su bolso a su lado. Clara T. Sutton se secaba las lágrimas. Detrás de ella, Emmeline Ertfield permaneció sentado erguido, inmóvil, pero cerca del fondo, ante la leve sonrisa de la señorita Marple. Represa. Se quedó ahí vivente. Algunos momentos sacan a la luz a personas que, de lo contrario, permanecerían como sombras. De vuelta en casa, la señorita Marple escribió una tranquila entrada para el libro de recuerdos del pueblo. En este pueblo, como en muchos otros, nosotros recordemos a la gente por sus mejores recetas. Pero detrás de cada dulce conserva, hay una medida de moderación, una pizca de juicio, y ocasionalmente, un peligrón toque de orgullo. Conservar con cuidado, remover a menudo, y nunca olvidar que el sabor es moldeado por lo que decides omitir. Ya metió la respuesta en un sobre, y se la entregó a Clara a la mañana siguiente. No estoy segura de que sea exactamente lo que esperabas, dijo. Clara lo leyó y sonrió. El libro de recuerdos del pueblo. El proyecto incluiría cartas de 3 generaciones de residentes, fotos de la feria de la cosecha, e incluso una prensa, una ramita de lavanda, pegada con cinta adhesiva. Debajo de una receta de mermelada de frambuesa se haría referencia al libro de contabilidad de Georgina, pero nunca se reimprimiría íntegramente. Daphne, el nombre de Broom nunca fue eliminado oficialmente del testamento, pero el premio Ora no llevaba ningún legado, solo una cinta y una nota manuscrita, en la casa de cada destinatario. Oviari. Artesanía y carácter, a partes iguales. Ya no quedaban secretos nafrascos o ocultos, ninguna verdad deshecha, solo historias preservadas. En capítulo 11, a finales de octubre, las tardes llegaban más temprano, y el aire llevaba el aroma de hojas húmedas y madera quemada. Los dorados bordes del pueblo cedían paso al silencio oxidado del verdadero otoño. A mucho Compton, a pesar de sus susurros y recientes ajustes de cuentas, había retomado su ritmo. Pero si uno sabía mirar, si te fijas bien, puedes ver que algo ha cambiado sutilmente en las conversaciones. Tardaban más en empezar. La gente hacía pausas más a menudo antes de decir ciertos nombres. Y cuando hablaban de Georgina Lacey o Daphne Broom, era nunca más, sería como antes. Nunca más, con esa ligereza. En el centro de todo, la señorita Marple observaba, en silencio, como siempre. Su jardín, aunque ya casi en reposo en el invierno, aún ofrecía algunas flores, tardías, y amarantos obstinados que se aferraban a vida. Se arrodilló con su abrigo y guantes puestos, cuidándolos con delicadeza, como si les importara por algo que no pidió ser recordado, pero que sin embargo
Lo merecía. Fue en una mañana como esa, un pálido domingo cubierto de escarcha, que Clara Raza Sesentón apareció de nuevo en su puerta. Señorita Marple, dijo, jadeando Anne en el frío. Me preguntaba si podría pedirle consejo. Por supuesto, dijo señorita Marple, levantándose lentamente. Aunque no puedo garantizar nada, los consejos son como la mermelada. Dependen del gusto de cada uno. Clara ofreció una pequeña, sonrió con ansiedad y la siguió adentro. El agua hirvió mientras se hacía la pregunta. Finalmente llegó. Se trata del gremio. Dillo. Clara, quieren que asuma más responsabilidades. El comité de conservas. Las exhibiciones de la cosecha. Incluso la planificación de la exposición de jardines de verano. A la señorita Marple sirvió 2 tazas de té y se sentó. Eso suena bastante en un cumplido. Creo que sí, pero no sé si es merecido o simplemente un deslicen, porque nadie más lo quiere ahora. Quizás, dijo la señorita Marple, con dulzura, es un poco de ambas. Clara se retorció las manos en el regazo. ¿Y si cometo los mismos errores? ¿Qué? ¿Y si la ambición volviera a infiltrarse como antes? La señorita Marple la observó con atención. A la diferencia, querida, es que tú haces la pregunta. Clara alzó la vista sorprendida. Daphne nunca preguntó, continuó la señorita Marple. Ella lo dio por sentado, actuó. Tú, por otro lado, están pensando, y eso ya significa que llevan consigo el legado M.A.C. o N, más sabiduría de la que ella jamás podría haber tenido. Clara se quedó sentada en silencio un momento, luego asintió lentamente, como si aceptara una carga que no había pedido, pero que ahora podía llevar. Gracias tú, dijo ella. Necesitaba que alguien lo dijera en voz alta. Miss Marple simplemente bebió un sorbo. Sut. En la semana siguiente, la vida en el pueblo avanzó sigilosamente, hacía sin incidentes. Elsie Sims amplió su mesa de repostería a Nibby. Benton presentó una breve memoria sobre sus esfuerzos de enlatado durante la guerra, a la libro de recuerdos del pueblo. Incluso se vio a Meline Hartfield riendo. Aunque brevemente, durante, pero tras todo ello, la señorita Marple percibió una nueva fragilidad. Llegó, curiosamente, no en las personas, sino en las páginas. Una tarde, mientras al reorganizar su estantería, encontró el libro de contabilidad original de Georgina Lacey, devuelto por el abogado hace semanas, y ahora, archivado erróneamente entre sus guías de jardinería, la abrió cosí, distraídamente, y sintió una vez más aquel peso peculiar de la historia manuscrita. Pero algo nuevo captó su atención. Faltaba una página, no al principio ni cerca de la lista de evaluaciones, sino profundo en la parte posterior. El borde desgarrado sugería que había sido retirado con cuidado, sin prisa. Ojeó el índice. Georgina había mantenido uno de forma natural, y lo encontró, aunque la página faltante correspondía a una receta marcada como entrada de reserva especial. Solo eso. Miss Marple frunció el ceño. Ya había leído el libro de contabilidad 2 veces. La entrada había sido allí. Estaba. Pero ahora había desaparecido. Y con él quizá el último detalle sin resolver. Al día siguiente, fue al gremio con el pretexto de donar una caja de hilos de coser. Clara Race se sentó, la saludó con calidez y llevó la caja adentro. Luego le ofreció una taza de sidra caliente de la mesa de la esquina. Miss Marple declinó amablemente, pero permaneció allí, de pie, junto a la estantería. Has hecho bastante aquí, comentó. Se siente ahora. Es más abierto. Clara sonrió radiante. Intenté hacerlo más acogedor. Antes había demasiada formalidad. Miss Marple miró hacia abajo, hacia el espacio abierto, al libro de contabilidad en la estantería. No es el original, sino la transcripción oficial, hecho después de la muerte de Georgina. Ella pasó las páginas. La receta de la reserva especial también faltaba allí. Clara
dijo con ligereza. ¿Recuerdas alguna receta? Georgina marcada solo como entrada. Recuerdo haberlo leído, pero parece que han desaparecido. Clara Jara frunció el ceño. Recuerdo esa etiqueta, pero no recuerdo la receta en sí, solo el nombre. Miss Marple sonrió. Curioso, ¿verdad? ¿Cómo las cosas desaparecen? No en el fuego ni en las inundaciones, sino en el silencio. Clara Jara miró preocupada. ¿Crees que alguien? La señorita Marble negó con la cabeza. No es ningún delito, querida Nahora. No, pero quizá alguien pensó que era mejor no conservarlo todo. Incluso a veces hay que editar la memoria. ¿Devolvió el libro de contabilidad con cuidado? Aún así, espero que quien lo haya quitado se acordara de anotarlo en otro sitio. Sería una pena que ese perdió un dulzor particular. A la mañana siguiente, mientras la señorita Marple caminaba, atravesó el parque del pueblo y pasó junto a un pequeño puesto de frutas y verduras regentado por un recién llegado Margaret Dix, una maestra de escuela de Winchester que se había mudado a Daphne, la antigua cabaña de Broom. La señorita Marble hizo una pausa entre los bollos y panes. Había una fila ordenada de tarros, cada uno con una tapa cubierta de tela y una etiqueta cosida a mano. Un frasco en particular le llamó la atención. Especial solo con reserva, leyó en voz alta. Margaret levantó la vista. Sí, Anne. Llegó con una casa. La encontré escondida al fondo de un cajón, garabateada en una hoja de papel, sin autor, solo el título en preciosa una mezcla. Eso sí, frambuesa, grosella negra y un toque de cáscara de naranja, ácida. Pero Anne permanece. Miss Marple sonrió. Me imagino que si Anne compró un tarro y se lo llevó a casa, no para guardarlo, sino para servir. Con brindemos, porque no todos los legados vienen con nombres. Algunos llegan a través de lo que nosotros de echar atrás, en silencio, anónimamente, pero aún capaces de dulzura. En capítulo 12, los días se acortaban cada vez más, y a medida que noviembre se instalaba en gran parte de Compton, como un chal muy usado, el pueblo adquirió un tono más suave. El humo se enroscaba constantemente desde las chimeneas. Las botas raspaban contra los senderos helados en las últimas manzanas. Ya se habían recogido, y los tarros de conserva llenaban las estanterías de la cocina.com, o trofeos de resistencia. Había consuelo en la rutina. Cada uno, el ritual adquirió fortaleza contra el frío que se avecinaba. La cabaña de Miss Marple reflejaba este ritmo estacional. Su lana ahora era hilo grueso, su té más fuerte, sus tardes eran más tranquilas, y sin embargo, su mente seguía moviéndose con su propio ímpetu cuidadoso, no inquieta, simplemente observador, viendo cómo se asentaban las cosas, observando lo que quedaba cuando todo lo demás desvanecido. Un martes por la mañana, recibió un pequeño paquete, envuelto en papel marrón. Papel. No había remitente, solo su nombre escrito, en una letra desconocida, pero escritura cuidadosa, dentro de un solo tarro de mermelada, y debajo, una tarjeta doblada para él, que vio con claridad. Nunca quise dejar algo bueno atrás, pero quizás sea mejor así en Divi. La señorita Marple miró fijamente la nota. Su expresión era ilegible. Giró el frasco entre sus manos sin etiqueta. La conserva del interior era de un rojo intenso y profundo, casi granate. No lo abrió. Todavía no. Esa tarde, se dirigió a la oficina de correos, donde Ivy Bentham esperaba con un paquete de bufandas tejidas por ella misma para el bazar parroquial. ¿Has sabido algo de la chica?, preguntó Ivy con indiferencia, buscando sellos en los estantes. La de la cabaña en Daphne. La señorita Marple vaciló. Ha llegado un paquete. No tiene remitente, pero inconfundiblemente suya. Algo bien conservado, dijo la señorita Marple. Y algo sin resolver. Ivy ladeó la cabeza. Todavía lo siento. Ella.
Miss Marple negó suavemente con la cabeza. Pero siento una especie de comprensión. Hay una diferencia. Permanecieron en silenciosa compañía durante un momento. Entonces Ivy se inclinó hacia adelante. Al final, lo abrirás. Y siempre lo hacemos, ¿verdad que sí? La señorita Marple sonrió levemente justo a tiempo. Más tarde, esa semana, el libro de recuerdos se imprimió, encuadernado en tela suave y con detalles dorados en relieve. En sus páginas se encontraban las voces del pueblo, las recetas, las historias, los agradecimientos. Iba a ser vendido en el mercado navideño para recaudar fondos para las reparaciones del techo de Edmonds. La contribución de Miss Marple, colocada al final del texto, se imprimió tal como estaba escrita, pero Clara Thistleton, ahora archivista interina del gremio, había incluido otra cosa, algo que Miss Marple no esperaba. Una fotografía que no era de Georgina Lacey no de Daphne Broom, sino de la mesa de mermeladas en la mañana del concurso. Filas de brillantes jarras bajo las banderolas, la luz del sol proyectando líneas suaves. Al otro lado de la marquesina Wine al centro, inadvertida en ese momento, una figura borrosa que se daba la vuelta en su mano, apenas visible cerca del tarro de corbatas de la banda. No había ninguna leyenda. No necesitaba nada. Miss Marple cerró el libro con cuidado y lo colocó en su estante entre un libro desgastado, en edición de Janier, y un pequeño volumen de registros parroquiales. Unos días después, el reverendo Pottol llegó a la cabaña de la señorita Marple, con una lata de pastel de frutas y una expresión de leve preocupación. «¿No estoy interrumpiendo?», preguntó asomándose al interior. «Por supuesto que no», dijo la señorita Marple. «Pase, por favor. Tengo té». Ya hacía calor. Se acomodó cerca del fuego y se aclaró la garganta. Se trata del libro de recuerdos. Algunas de las socias mayores, la señora Hartridge y la señora Holloway, están preocupadas porque, incluyendo esa fotografía, hemos inmortalizado el momento equivocado. A Miss Marple sirvió el té. ¿Y qué momento preferirían? ¿Uno con Georgina, sonriendo, o quizás Elsie, recibiendo su cinta? Desean recuerda la comodidad, no la verdad. Sí, lo admitió, pero tal vez la comodidad lo sea todo. Algunos se han marchado. Miss Marple le entregó su taza. Consueló la verdad, y la verdad no siempre son opuestas. A veces, simplemente necesitan tiempo para sentarse a uno al lado del otro. El vicario asintió lentamente. Sabia, como siempre, señorita Marple. Ella le dedicó una sonrisa, y luego tomó un paquete que estaba sobre su aparador. ¿Te llevarías esto?, preguntó ella. Para la mesa de donaciones de la iglesia. Though, MS Conservice. Sí, dijo ella. De un colaborador anónimo. Pensé que tal vez la comunidad podría decidir por sí misma si probar lo que quedaba. Miro, al frasco. ¿De qué tipo es? La mirada de Miss Marple se detuvo en la oscuridad. Un destello rojo en el cristal. Creo que es frambuesa, pero al igual que con la mayoría de las cosas, pueden tener más capas de las que uno espera. Y así apareció el frasco en Navidad Amphit, sin etiqueta, sin precio, colocado cuidadosamente entre dos tarros de mermelada tradicional. Nadie lo reclamó, pero alguien lo compró. Nadie preguntó, y esa fue la respuesta del pueblo. En la última noche antes del Adviento, la señorita Marple se sentó una vez más junto a su ventana, observando cómo se formaba escarcha en el cristal. Su fuego era tenue, sus manos descansaban, no tenía labor de punto en el regazo, ni libro.s, oviar y su rodilla, solo silencio. Y luego, un suave golpe en la puerta. Era Clara Haran con las mejillas sonrosadas por el frío. Dijo tímidamente: «Solo quería decir gracias por la historia
que no contaste. Miss Marple arqueó una ceja. No, nunca, P.R. Anunció el nombre de Daphne. Ni una sola vez, ni en el libro, ni al gremio. Dejaste que a los hechos hablan por sí solos, pero no los coloreaste. Miss Marple cruzó las manos. Algunos nombres, la tinta ya está demasiado incrustada. Añadir más tinta solo emborrona el papel. En Clarahara sonrió. Gracias de todos modos. Se dio la vuelta para irse. Entonces hizo una pausa. Señorita Marple, Sir Querida, ¿crees que el pueblo lo olvidará? No, dijo la señorita Marple, pero se suavizará.